Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, en el lugar que estén del cosmos, o particularmente en la República Argentina. La idea de tener una charla sobre el tema astrológico y su conexión con la política nació en varias conversaciones con astrólogos y amigos, pero principalmente con alguien que no es astrólogo, pero está muy interesado en el tema astrológico, que es el coronel Pisolito, un querido amigo mendocino, que es un experto en cosas de tercera y cuarta dimensión. Que es lo difícil, juntar esos dos mundos que parecen totalmente desconectados, pero que realmente tienen una profunda conexión. Un poco la famosa novela de Jorge Luis Borges, El Alep, ese punto que nuclea todos los puntos, o todos esos puntos que están contenidos en un punto. Entonces, tratamos de dar una idea o un panorama de la situación astrológica de la República Argentina desde distintos campos. El coronel Pisolito, obviamente, desde quizá la física cuántica y uniendo ciertos temas importantes que le dan una perspectiva y un realismo muy contundente, dado que el coronel Pisolito ha sido un experto en temas de política internacional y ha estado muy conectado con las Naciones Unidas, dado que ha sido director de los Cascos Azules acá en la República Argentina. Por otro lado, los dos astrólogos que nos van a acompañar hoy, Ignacio Conde y Leonardo Córdoba, son dos personalidades distintas y complementarias. Leo Córdoba es un analista más de la astrología, pero desde el campo del esoterismo, mientras Ignacio Conde conecta bien lo que es la parte política, juntamente con la parte astrológica. Hay que tener un gran conocimiento de la astrología y de la política para tener pensamientos claros y poder expresarlos. Por otro lado, en este devenir, hablando con el coronel Pisolito, se nos ocurrió la idea, quizás inverosímil, de decir, ¿por qué no tratamos de aportar desde otro lado un análisis contundente de lo que puede llegar a pasar en Argentina? Por eso decidimos grabar estos minutos para que todos ustedes tengan una idea aproximada. Como complemento hay dos astrólogos que yo valoro mucho, uno Ludovica Esquirru, que ha escrito sobre la Argentina en su libro anual, que habla de las predicciones del horóscopo chino, este es el año del gallo, y bueno, ella comentaba, si ustedes me permiten, y dice que precisamente en su libro, hablando de la Argentina para el 2017, que el año del gallo buscará organizar el caos que dejó el mono y encauzarlo en cada tic-tac del día. No hay tiempo para quejarse, continuó Ludovica Esquirru, somos un volcán en erupción que salpica con la lava a nuestros hermanos y los catapulta sin ceremonias. Pero también agrega acá Ludovica Esquirru en su libro a un personaje emblemático, que es Benjamín Solari Parravicini. Para los que no lo conocen, ha sido un psicógrafo que ha tenido profecías, psicografías realmente extraordinarias. Hablando de la Argentina, nos dice, entre otras cosas, Pampa Argentina, cuna del mañana, nuevo sol, nueva luz. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Y llegará, continúa Solari Parravicini en el libro de Ludovica Esquirru, llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Por otro lado, Orangel, todos conocemos a Orangel. Orangel es un personaje emblemático, casi 50 años que nos regala todos los años su libro sobre las predicciones astrológicas, y para la Argentina habló concretamente en su libro del 2017, el gobierno argentino deberá sortear fuertes ráfagas de contratiempos, así como enfrentar crisis de alto volumen. No faltarán los intentos desestabilizadores, pero al final la Argentina parecería que puede llegar a encontrar el rumbo. Estamos en un momento de grandes cambios, Plutón es la gran transformación, así que si lo tomamos como cosa positiva, esta transformación nos puede llevar evidentemente a un nuevo mundo que van a explicar mucho más detalladamente los astrólogos aquí presentes, que son nuestros amigos Ignacio Conde y Leonardo Córdoba. Por supuesto, con el complemento del coronel Pisolito, que desde Mendoza, su tierra natal, nos está aportando una idea realmente muy concreta sobre la Argentina y su 2017. ¿Qué tal? Buen día amigos, soy Carlos Pisolito.
se trata de entender esta compleja situación de nuestra realidad nacional a través de distintos puntos de vista. El mío, para que nos ubiquemos, es el de la estrategia. Es una ciencia compleja, pero como toda ciencia es una ciencia incompleta. Al contrario de lo que creía la Ilustración, soy un firme sostenedor de que las ciencias son una de las tantas aproximaciones que permite la realidad. Ya lo decía uno de los personajes de Shakespeare, entre el cielo y la tierra hay muchas más cosas de las que nuestra filosofía puede comprender. Bueno, con mis limitaciones, mi filosofía es la de la estrategia. ¿Qué me lleva a decirles, o qué es lo primero que habría que aclarar? Todo se relaciona con una cuestión de paradigmas, de medidas y de parámetros. Así como el genial Newton nos explicó el universo en kilómetros, en años, en meses, en segundos, y lo entendimos perfectamente, luego, científicos como Albert Einstein nos explicaron, con años luz, con grandes distancias, con grandes espacios de tiempo, que esas leyes newtonianas no se aplicaban. Lo mismo, un poco más atrás, Max Planck nos habló de lo infinitamente pequeño, donde tampoco estas leyes aparentemente se cumplen. Bueno, si esto lo aplicamos a los fenómenos sociales, políticos, al conocimiento de la realidad, vemos lo siguiente. Si yo analizo la realidad nacional en términos de días, de semanas, de meses o de años, probablemente no la entienda. Ahora, si yo la analizo en una ventana de 100, 200, 300 años, y seguramente algún patrón voy a encontrar. Esto está absolutamente y científicamente probado. Por ejemplo, un simple experimento. Si yo observo el goteo de una canilla en forma aleatoria, cada un segundo, 3, 4, 5, vamos a ver que cae una gota que salpica. Bueno, seguramente no le voy a encontrar ningún patrón ni ninguna posible interpretación a ese goteo. Ahora, si yo pudiera, como se puede hacer ahora con una cámara de alta velocidad, observar ese goteo un año, 2 años, seguramente voy a encontrar un patrón. Es más, voy a encontrar un patrón que matemáticamente expresado y dibujado gráficamente va a tener hasta una figura bella, lo que hoy se llama un fractal. Bueno, lo mismo, si yo analizo nuestra realidad nacional, como le decía, no en base a días, a semanas, sino en grandes ciclos históricos, voy a encontrar patrones. No por nada, hoy muchos estudiosos, muchos expertos, especialmente en el mundo anglosajón, se preguntan qué puede pasar cuando estamos a 100 años, concretamente del inicio de la Revolución Rusa, y a 100 años, un poquito más, del inicio de la Primera Guerra Mundial. Muchos especulan de que hay una sincronicidad, que hay un cierto patrón en la generación de distintos escenarios. Bueno, volvamos al de nuestra patria, que es el que nos interesa. Aquellos que tenemos algunos años, ya sabemos, no nos sorprende que cada 10, 15 años, la Argentina es sacudida por una crisis profunda. Bueno, aparentemente en los últimos años un poco nos hemos ido de ese patrón y han pasado 10 años del anterior gobierno, un poco más, y esa crisis no se ha presentado. Lo que no significa que se haya alejado, todo lo contrario. Mi impresión es que hay fuerzas profundas que se están coordinando, que se están gestionando, que se están sincronizando para producir un nuevo escenario. No conozco el futuro, nadie lo conoce porque el futuro no existe. Ahora, si analizamos los patrones que yo le hacía la referencia, más estas tendencias, vemos que nos encaminamos a un nuevo escenario. Sí podemos citar algunas características de este escenario. Por ejemplo, el descrédito en el que ha caído el actual sistema. Un sistema que podemos decir que nace después de la Segunda Guerra Mundial en base a dos grandes premisas: garantizar el estado de bienestar y el monopolio de la violencia a los ciudadanos. Bueno, ninguna de esas dos cosas se cumplen, por lo menos para gran parte de la población argentina. Hoy sabemos que 1 de cada 3 argentinos es pobre, es decir, no goza de ese estado de bienestar. Todos nosotros, el 100% de la población, estamos azorados y asolados por esta terrible epidemia de inseguridad. Entonces, miramos al Estado y vemos que no cumple con sus exigencias. Más, miramos a nuestros dirigentes y vemos que en lugar de atacar las causas profundas de este tema, están en una mera cosmetología electoral, acusatoria, que no conduce a nada.
Eso ha llevado, y lo veo en mi región, en mi barrio, a que nosotros los particulares, los ciudadanos de a pie, nos organicemos, a veces en forma torpe, con objetivos intermedios pequeños, pero en una forma cada vez más desafiante, si cabe, a las autoridades políticas y de exigencia, de pedirles que realmente cumplan con el mandato que uno le entrega a través del voto. Esa es una tendencia. La segunda tendencia, si uno analiza a esta gente, vamos a ver que normalmente se trata de una degradada, una esmerilada clase media. No en vano, en muchas villas miserias de nuestro país hay carteles que dicen bienvenida clase media. Bueno, hay un proceso entre los que integramos este grupo, que con esfuerzo nos introdujeron nuestros padres o nuestros abuelos que bajaron de los barcos, y hoy nos vemos nosotros dificultados para gozar de lo que nuestros padres nos dieron y mucho más cuando lo vemos en la generación de nuestros hijos, lo vemos dificultados. Vemos que les cuesta alcanzar la educación privada, tener una salud digna de ese nombre, comprarse una casa. Yo lo veo con mis hijos. Hoy, pese a sus esfuerzos, a que son gente que tiene estudios, que trabaja, les resulta muy difícil comprarse su propia casa. Yo a la edad de ellos, al margen que ya tenía 2 hijos, estaba pagando mi casa. Bueno, todo eso genera un escenario donde podemos deducir que el protagonista de los cambios que se vienen va a ser la clase media. Hay otro protagonista que también va a jugar su papel, que son aquellos que son los denominados excluidos, los que están afuera de este semi-bote o de esta semi-prosperidad. Bueno, ellos también van a jugar su carta y la van a hacer en forma que puede ser coincidente, coordinada o no con la de la clase media. Lo que sí está claro es que las clases políticas no están dando respuesta a estas exigencias. Decíamos que el protagonista de base, por un lado va a ser la clase media y por otro lado van a ser los excluidos. Bueno, nos falta el elemento catalizador. En toda reacción química, y muchas veces los procesos políticos se parecen a reacciones químicas, ¿qué es un catalizador? Es el que, un elemento reducido, pequeño, es como la levadura en el pan, es la que eleva la masa, es la que genera la reacción en base a las condiciones. Bueno, ese catalizador no cabe duda que van a ser líderes. No los conocemos, o sí. No cabe duda que este proceso va a ser conducido por personas de carne y hueso. Lo vemos a nivel mundial. Esto me pidió Roberto que lo incluyera y lo comparto y es así. Hoy tenemos 4, 5, 6 figuras mundiales que al margen de los movimientos, que al margen de las ideologías, son los que están conduciendo el cambio. Vamos a citarlos algunos. Por ejemplo, lo tenemos al conocido y denostado Donald Trump, un outsider que está modificando nada más y nada menos que la política de la primera potencia mundial. Ya estaba antes, con características menos marcadas, pero no menos importantes, el señor Vladimir Putin, que le quiere volver a Rusia sus antiguos esplendores, o con mucho menor perfil, pero no con menos protagonismo, lo tenemos al líder chino Xi Jinping, ya lleva más de 10 años en el poder, transformando a ese gigante dormido que es China, y yo también le agregaría a un argentino, porque no podemos estar afuera de estos guisos de la peculiaridad. Y bueno, el Papa Francisco, no nos cabe duda, más allá de las simpatías, antipatías que algunas sugestiones concretas nos pueden señalar, el Papa hoy es un actor global, que junto con los otros está dando forma a este escenario, que yo me atrevo, y un poco para cerrar esta presentación, de darle características de pre-revolucionario o incluso revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo califico como revolucionario? Bueno, porque estamos transitando nuevos caminos, estamos navegando nuevas aguas. Es decir, estamos ante un ciclo que va a romper con los ciclos anteriores. Y creo que la Argentina, ya lo decíamos, esta retardada reiteración de crisis, lejos de que nos habla de que la crisis ha sido conjurada, yo creo que es la preparación de una crisis mayor, de una crisis de magnitud, de una crisis que Dios quiera le ponga término a las recurrentes crisis de la Argentina. La Argentina está viviendo un proceso político y histórico
que visto desde la astrología tiene muchos ciclos que llevan a que estos sucesos se den. Partiendo de la carta fundacional de la Argentina, Argentina tiene el Sol en Cáncer, tiene la Luna en Capricornio, en oposición al Sol, y tiene el ascendente en Libra. Más allá de todas las configuraciones que no vamos a detallar, esto da un Sol en Cáncer, en el medio cielo, en oposición a una Luna en casa 4, en Capricornio, da un conflicto fundacional, que es que el Sol, que es el gobernante, y la Luna, que es el pueblo, están en oposición y en conflicto. Esto da también muchas características que se reflejan en la historia de la Argentina, de que muchos presidentes de alguna manera seducen a la masa, llegan al poder, y una vez que llegan al poder, la masa se ve totalmente decepcionada. Esto sucede más allá de que la figura del presidente sea decepcionar o no a la masa. Esto sucede porque ya hay un conflicto que viene desde la raíz entre el gobierno y el pueblo. El ascendente en Libra de la Argentina también marca una dualidad. Esta dualidad, que también lleva a tener del otro lado, en la casa del otro, en la casa del socio, en la casa del enemigo, tener a Aries, implica que siempre estemos mirando afuera, siempre veamos al otro como un ideal, y eso hace que muchas veces estemos sometidos a diferentes intereses internacionales o poderes económicos extranjeros. Este conflicto, a través de los procesos que se han dado en la Argentina con los planetas mayores como son Urano, Neptuno y Plutón, Urano maneja de alguna manera lo que serían las revoluciones, las rebeldías, los imprevistos y también de alguna manera la acción de las masas. Neptuno de alguna manera refleja los ideales del colectivo, y Plutón es el foco de poder que va a destruir o que va a construir, es muerte y renacimiento. Esos ciclos de Urano, Neptuno y Plutón junto a Saturno han venido marcando en la Argentina este conflicto. Por ejemplo, en el primer retorno de Urano, que es en 1890, para no irnos a la historia muy atrás, se empieza a gestar una revolución, donde después va a terminar en 1905 con la revolución irigoyenista y con la asunción al poder de Irigoyen en 1916. Esto también va a tener su contragolpe en 1930, ahí Plutón se asocia al Sol de la Argentina, que es al gobierno, y se toma el poder por la fuerza, y de alguna manera es la primera dictadura, que es la respuesta de alguna manera del poder que se ve usurpado con la ascensión con Irigoyen de la clase media al poder, que anteriormente no había sucedido. Esto va marcando un conflicto en el tiempo, después esto se vuelve a repetir, después la ascensión de la clase obrera con Juan Domingo Perón sucede en el 45, cuando Plutón cruza el ascendente de la Argentina, y de alguna manera Plutón, Urano, Neptuno, Saturno siempre están marcando estos ciclos. Saturno da un ciclo de conjunciones de 33 años, eso también marca distintos periodos en la Argentina entre estos conflictos de democracia y de dictadura, o de alguna manera de un poder más popular contra un poder más corporativo, como se está dando hoy en la Argentina. El tema es que para lo que se está sucediendo en estas fechas y hacia el 2020, van a cerrar muchísimos de estas configuraciones que fueron marcando estos ciclos históricos y políticos de la Argentina, y entonces vamos a vivir una nueva oposición de la Luna al Sol muy fuerte, a raíz de que va a estar presente en conjunción con la Luna, Plutón y Saturno, y esto va a estar marcando realmente un conflicto donde el pueblo va a enfrentar ya no al gobierno, sino la forma de gobernar en la Argentina por esa oposición de Plutón al Sol. Es la primera vez que sucede en la carta de la Argentina. Plutón tarda 240 años en dar la vuelta y es la primera vez que hace oposición al Sol y conjunción a la Luna. Se va a vivir un conflicto, y el hecho de que esté Saturno también ahí va a dar una intensidad muy fuerte de este conflicto, que va a traer cambios, podríamos decir también cambios imprevistos, porque de alguna manera es una especie de muerte y renacimiento, y si este ciclo se da de alguna manera transformadora y positiva, posiblemente salga una nueva forma
de gobierno o una refundación de la Argentina, una nueva república, una segunda república, donde puede haber cambios institucionales muy grandes, incluso que pase en la Argentina a haber un primer ministro o alguna nueva forma de poder legislativo, un cambio en lo que es el poder judicial y la fundación de una nueva república, o la desaparición de la Argentina como país, el desguace de la Argentina. El poder corporativo internacional se está preparando para un mundo globalizado donde las fronteras ya no van a existir y no conviene que haya ni fronteras ni que haya nacionalismo. Por lo tanto, puede existir también que haya un desguace de la Argentina. Pero me gustaría hablar un poquito del tema de cuál es el enfoque astrológico, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de astrología, ¿sí? La astrología, como bien decía Roberto, es una ciencia, un saber, un conocimiento, donde los antiguos depositaron una confianza en estos dioses que habían en el cielo, ¿sí? Le dieron un significado a los planetas, porque en ese momento el hombre necesitaba eso, realmente. Después, con el tiempo aparece Kepler y toda esta gente que habla del mecanicismo del universo, ¿sí? Donde en realidad los planetas eran cosas separadas y en el medio había vacío. Todo esto era un gran mecanismo que funcionaba, ¿sí? Y aquí nace un pensamiento que tiene que ver con lo científico, ¿sí? Y luego con el tiempo, con la llegada de Einstein, por ejemplo, todo este saber cambia, ¿sí? Y todo ese vacío es en realidad un tejido que nos conecta. Por eso cuando hablamos de lo que sucede en un país, tenemos que hablar de lo que sucede en el mundo, ¿sí? Toda revolución y todo cambio tiene un efecto interior y otro exterior. O sea que esto, ¿qué va a suceder? Como bien decía Ignacio Conde, que es un investigador del tema, él pudo hablar bien de los hechos históricos, con fecha, con una base. Yo trato de darle una vueltita quizá un poquito más espiritual, por utilizar un término, que tiene que ver con redimensionar qué es lo que significa Plutón, qué es lo que significa Saturno, para tratar de entender cuál es el cambio propuesto, ¿sí? Plutón, en la mitología griega, el Hades, ¿sí? Ese señor que gobernaba las almas de los que ya no vivían, se lo suele asociar mucho con el desastre, con la cosa nefasta, con lo más horrible, con la muerte, pero también tiene otra parte, que es lo que decía Ignacio, que tiene que ver con la renovación, ¿sí? De hecho, yo considero que Plutón simboliza la pureza, es decir, aquello más puro que queda cuando se caen todas las estructuras, ¿sí? En este momento, y durante este periodo, Plutón está tocando la luna de nuestro país, que no solo simboliza el pueblo, sino que tiene que ver con un sentir, ¿sí? De la gente, del grupo, de la masa. Y es ahí donde Plutón está proponiendo desarmar o desorganizar, no lo está proponiendo, lo está haciendo. El que nosotros internamente podamos cambiar esa estructura de sentir la patria, la familia, la vida, el enfoque general, ¿sí? O sea que está dando ese toque de pureza para que solo quede lo esencial, ¿sí? Plutón es un planeta que rige un signo de agua, y el agua es como la vida misma, ¿sí? Lo más básico, lo más puro. Entonces, este efecto de Plutón en la luna de la Argentina tiene que generar una nueva forma de sentir, y para eso es necesario que las estructuras se vengan abajo. Como bien decía Ignacio, esa luna está en oposición al Sol, que es esta dicotomía, esta dualidad gobierno-pueblo, que es histórica, y que realmente no parece en lo inmediato cambiar en este funcionamiento. De hecho, creo que va a profundizarse esta tensión para poder, ¿sí? Pasar a la siguiente etapa. Creo que el planeta gira hacia este gobierno totalitario, ¿sí? Sin diferencias, pero donde el tema de la ideología va a ser como el centro, y el tema de la comunicación, ¿sí? Algo que estamos viendo hoy en día.
el gobierno de los medios de comunicación, ¿sí? Como forma de imponer ideas. Esta transformación que propone Plutón, por ahora tocando la luna del país, tiene que ver también con que se vea lo que estamos llamando corrupción, ¿sí? La corrupción es una palabra muy amplia. De hecho, las ideas nos llevan a que miremos un tipo de corrupción, pero la corrupción está en el llano, ¿sí? En lo cotidiano, en la forma de vida. La revolución solar, que es una carta que se hace anual, ¿sí? Se levanta para cada cumpleaños de una persona, de un país, en este caso, nos está indicando que este año 2017 tiene un ascendente Tauro, es decir, Tauro es un signo que tiene que ver con la materia, con el disfrute, con el placer y con los valores, ¿sí? En su nivel más superficial tiene que ver con el dinero. Por lo cual el tema de lo económico y todo lo que tiene que ver con el dinero y las inversiones durante este año va a ser un tema central en el país. De hecho, este es un gran momento para el tema del comercio, sobre todo el comercio exterior, está como en un momento ideal para que el país lo utilice. De hecho, en el mapa grande sería un momento para que Argentina pueda alinearse definitivamente con Europa, ¿sí? Y poder utilizar esa línea Europa, Rusia, China, ¿sí? Ya que Brasil, el otro importante latino, directamente alineado con Estados Unidos, está en un momento de caída a nivel económico. Esto que está haciendo Plutón en este momento sigue profundizándose. No le veo una respuesta positiva a lo que viene. De hecho, creo que estamos aún no llegando al momento crucial, ¿sí? Se mueve el barco, está entrando agua por todos lados y va a seguir entrando. Digamos, para que este Plutón haga el trabajo verdadero, tienen que aparecer todos los agujeros posibles en ese barco, que como decía Ignacio, no sabemos si llega a puerto o si habrá que inventar una balsa nueva, ¿no? Esta situación general, a la cual nombramos y que tiene que ver con Plutón, está apoyado por este trabajo que está haciendo Saturno. Saturno como símbolo se lo llamaba antiguamente el señor de los límites, ¿sí? O el señor del karma. Se lo asociaba con el dios Jano, ¿sí? Este que tenía doble rostro, ¿sí? El señor del umbral, aquel que pone los límites y que no nos deja salir, pero es aquel que cuando lo cruzamos nos da la libertad, ¿sí? En este sentido, estos momentos cruciales que estamos viviendo están gobernados por estas dos energías, por Plutón y por Saturno. Ninguno de los dos es light, ninguno de los dos es suave, pero los dos prometen transformación y crecimiento, ¿sí? Es decir, que esta famosa Argentina, que todos estamos esperando y que tantas veces hemos oído hablar, que recibirá a todas las razas y a todas las religiones del mundo, está hacia adelante. Y como dijo Ignacio, si realmente se refunda y si sobrevivimos a esta situación, será después del año 2020. Entonces, por lo menos esto es lo que yo veo. El concepto plutoniano habla de destrucción, de desintegración, de muerte y renacimiento y resurgimiento. Para que se construya algo tiene que morir. Y como dice el poeta, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que yace sepultado. Y eso es un poco lo que significa Plutón. El tema es cómo se va a expresar y cuál va a ser realmente a la altura de las circunstancias en que pueda estar la Argentina y el pueblo argentino y la conciencia colectiva del pueblo argentino para poder trascender esa crisis plutoniana, para que eso pueda convertirse en una nueva revolución francesa a la Argentina, de poder llevar a una nueva forma de gobierno, una nueva forma de estructura social e institucional, o puede ser también, como yo lo planteé antes, el desguace de la Argentina en un sentido muy de los nuevos tiempos, muy de esta posmodernidad, donde el desguace de la Argentina ya no significa
la destrucción del país, sino una nueva forma de repartirse el mundo, un nuevo eje de poder, y ahí es donde tenemos que ver a la Argentina dentro de un contexto internacional, donde las cartas del poder internacional están cambiando, donde hoy China lidera, podríamos decir, lidera en el mundo la economía, como Brasil la lidera en Latinoamérica, China la está liderando en el mundo, y China hace pensar que junto con quien lidera el poder y de alguna manera el que se encuentra con el mejor potencial de desarrollo hoy en día en Europa, que es Alemania, y con esta nueva Rusia, que creo que se ha lanzado al mundo a competir directamente, y con una decadencia cultural, que no es poco, comparando cómo fueron la decadencia de todos los imperios, teniendo el imperio romano como principal referente, la decadencia cultural en la que ha caído el imperio anglosajón. Es muy posible que estemos asistiendo a un nuevo cambio de polaridad de poder impredecible, porque no son culturas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, si hay un nuevo eje de Rusia, China, Alemania, vamos a tener que hacer mucha escuela. Sí, de hecho, yo recuerdo que Plutón es avistado por primera vez por la humanidad en la época del totalitarismo, ¿sí? Todos nacen en esa época. Y lo que vos decís ahora de Alemania, yo creo que Alemania no ha olvidado, ¿sí?, su espíritu expansionista, y que está a punto de revivirlo, ¿sí? Por algo es la cabeza de Europa. Por eso digo que estas transformaciones de las que estamos hablando tienen que tener también algún tipo de contenido humano o sentimental, para que esto no sea simplemente una destrucción, ¿sí?, una desintegración. Quizás llegó el momento de darle la vuelta y empezar con ese Saturno enfrente en Capricornio, digo, sobre la Luna, empezar a trabajar, exactamente, frente al Sol, empezar a trabajar sobre el concepto de la ley, ¿sí?, de lo que es lógico y de lo legítimo, no solo de lo legal. Y de los pilares que nos sostienen como nación, como patria, como pueblo, como creencias fundamentales, porque lo que está en juego acá es la viga madre de que sostiene toda la estructura, esa oposición Luna-Sol, que es ese gran conflicto fundacional entre el gobierno y el pueblo. Creo que es lo que la Argentina, si ha madurado con este tránsito de Plutón, es lo que va a cambiar. Un nuevo pilar que sostenga la estructura desde un lugar de mayor armonía. Para eso hace falta una segunda república, una refundación. No se puede sostener en este mismo, como decía Einstein, no se puede cambiar un sistema desde dentro del sistema. Exactamente.